Diría que para este punto ya es muy común que al momento de hablar de lo que fue el nacimiento de la filosofía en Oriente, siempre hablemos de las tres grandes corrientes del pensamiento oriental que fueron el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Del mismo modo, siempre que queremos hablar de cuál fue el nacimiento de la filosofía en Occidente, empecemos hablando de los presocráticos. Y es que fue el mismo Aristóteles quien en su Metafísica establece que con los presocráticos se da inicio a lo que entendemos por filosofía. Sin embargo, sabemos que realmente no podemos decir que la razón empezó a ejercerse en el siglo V a.C. Es un hecho que tuvieron que haber pasado cosas en el pensamiento griego antes de ello. Y es que los registros históricos actualmente ya nos permiten saber qué pasó con lo que fue la civilización griega por lo menos unos 2000 años antes de lo que sería la polis. Entonces, ¿en qué consistía ese tipo de pensamiento? ¿Cuáles eran los fundamentos del pensamiento griego? ¿De qué manera evolucionó este a lo largo de los siglos? ¿Y podemos hablar de una llamada filosofía antes de la filosofía? Esto, por supuesto, en las palabras del gran escritor francés Pierre Hadot, autor del libro ¿Qué es la filosofía antigua? De manera que en este video vamos a embarcarnos en un viaje por lo menos de unos 2000 años para poder determinar cuáles fueron las características del pensamiento griego y cómo este fue evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora, quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. La primera es que hay muchos temas en cuanto a estas transformaciones históricas, políticas, culturales, etc., que vamos a tratar únicamente de manera superficial, ya que si ahondáramos en cada una de estas características, este video duraría por lo menos unas 15 o 16 horas. El segundo punto que quiero aclarar es que pueden encontrar a los autores y las fuentes de las cuales me estoy basando en la bibliografía que va a quedar en la descripción. Y el tercer punto es que llegados a una determinada parte de este bosquejo, vamos a centrarnos únicamente en la ciudad de Atenas. Hay muchos aspectos en los cuales también es muy importante lo que tuvo lugar con Esparta, sin embargo, eso va a ser material para otro video. No siendo más y teniendo en cuenta que el viaje que nos espera es de hecho bastante largo, empecemos. Y bueno, vamos a ir desde el principio, desde el año 2000 al 1700 a.C. En este punto de la historia vemos que el Mediterráneo antiguo no marca una diferencia real entre Oriente y Occidente. No hay distinciones étnicas ni culturales. E incluso se puede descubrir en sus obras una misma escuela de pintores y arquitectos. En este tiempo veremos que hay un animalito que va a cobrar vital importancia y este es el caballo. Y esto sobre todo tiene que ver con cuál va a ser su uso para fines militares. Esto también implica la necesidad de disponer de una muy buena reserva de carrozas para la guerra. Tanto es así que en aquel entonces aquel lugar de la ciudad que fuera utilizado para la reserva de estos carruajes iba a convertirse en el punto central de la ciudad, lo que se conocería como el palacio. Por supuesto, con el tiempo el palacio ya no iba a tener únicamente una importancia militar, sino que iba a pasar a convertirse en el punto central de toda la vida política, económica, religiosa y cultural de la ciudad, dando origen a lo que se conocería como un sistema palatino. Un sistema en el que básicamente el rey reúne y concentra en su persona todos los poderes. Y un instrumento de dominio muy común en aquel entonces era la escritura, ya que únicamente se encontraba reservada para la realeza. De manera que el rey, a través de sus escribas, controlaba todos los aspectos de la vida pública y todos los dominios de la vida social, ya que estos contabilizaban constantemente todo lo concerniente al ganado, a la agricultura, la tenencia de tierras, los esclavos, las unidades militares, etc. E incluso los sacrificios a los dioses. Y esto es muy importante, pues significa que el rey no solamente va a ejercer un control militar, político y económico, sino que también va a gobernar la vida religiosa de la ciudad, con lo cual nace la figura mítica del rey divino. Esto quiere decir que ahora la palabra del rey también adquiere una virtud oracular, lo que le permite ejercer la justicia con total impunidad, sin ningún sometimiento a prueba ni investigación alguna. Y es aquí donde otras dos figuras muy importantes para la época, que también estaban al servicio del rey, entran en escena: la figura del adivino y la figura del poeta, los cuales presumiblemente tenían acceso al más allá, podían percibir lo invisible y podían hablar de lo que es, lo que fue y lo que será. Y ahora que hemos reunido estas tres figuras, podemos hablar de una palabra muy importante para la época y es la palabra aletheia, o verdad. Y aquí debemos hablar de la palabra verdad
con B mayúscula, ya que en aquel tiempo encontramos que en el panteón griego había toda una serie de divinidades que llevaban el nombre de sentimientos, pensamientos, cualidades intelectuales, etc. Y este era el caso de la palabra verdad, a la cual únicamente tenían acceso el poeta, el adivino y el rey. Ahora, la función del poeta consistía en celebrar a los inmortales y las hazañas de los hombres intrépidos. Por supuesto, esta palabra cantada del poeta estaba enteramente consagrada al rey, lo que convierte al poeta de aquel entonces en un funcionario de la soberanía. Y asimismo vemos que los juicios legales también estaban apoyados en la adivinación, como podemos encontrar incluso hasta finales de la Teogonía de Hesíodo, en el cual un juicio que era muy común era arrojar a una persona que estuviera siendo juzgada en aquel entonces por un delito a las olas del mar, y si esta persona sobrevivía, era inocente, y si no, ya que era juzgado por Nereo, el anciano del mar. De hecho, otro símbolo de justicia muy utilizado en la época y que perdura hasta nuestros días es la balanza que representaba la justicia de los dioses. ¿Se les hace familiar esa balanza? Ya que la encontramos tanto en Grecia como en la antigua civilización micénica. Ahora, volviendo un poco hacia atrás, sobre la importancia que tenía para una ciudad su poder militar, podemos decir que tal fue la fuerza del reino micénico. Un reino que alrededor del año 1450 a.C. dominó Creta y cuya expansión duró alrededor de 2 siglos, del siglo XIV al siglo XII a.C. Y si estudiamos a fondo cuáles eran las características de la mansión micénica, podemos encontrar el modelo perfecto de un sistema palatino. Con una sala de trono que se encontraba en el centro, es una fortaleza rodeada de muros que domina y vigila el llano que se extiende a sus pies. Construida para poder resistir un asedio, esta fortaleza resguarda la residencia principesca, la casa de los familiares del rey, jefes militares, y tiene acumulados bienes de toda clase. Ahora daremos un salto al siglo XII a.C., justo tras la caída del Imperio Micénico. Justamente debido a esta caída vemos que se rompen muchos vínculos entre Grecia y el Oriente, y esta división duraría varios siglos, llevando a que el sistema palatino se derrumbe por completo, haciendo que fuera imposible que éste volviera a levantarse. El reino de Ítaca puede ayudarnos a construir un puente entre el mundo micénico y el mundo homérico. Empecemos por hablar de dos fuerzas sociales que sobrevivieron tras la caída del Imperio Micénico. Por un lado tenemos a las comunidades aldeanas, las cuales seguían trabajando sus tierras con o sin sistema palatino, salvo la parte de pagar tributos para poder mantener a la realeza. Esas costumbres no mueren, por supuesto. Y por otra parte, la aristocracia guerrera, provenientes de las familias más nobles de la época, las cuales seguían conservando el monopolio religioso. Por supuesto, se buscó una forma de equilibrar estas dos fuerzas sociales, de lo cual nacerían las reflexiones morales y especulaciones políticas que darían origen a la primera forma de sabiduría humana. Asimismo, la escritura deja de ser un instrumento de uso exclusivo para los escribas y de estar al servicio de la realeza, y sería retomada por los fenicios siglos después. Esto ayudaría a la divulgación de ideas, así como buscar la igualdad social entre los ciudadanos. Y gracias a esto las personas empiezan a tomar conciencia de un presente separado del pasado, y de la distinción entre vivos y muertos, desapareciendo así la figura mítica del rey divino y creando una separación entre los hombres y los dioses. Todo esto marcando una antesala a Homero y su poesía épica y a la Teogonía de Hesíodo, lo que se conocería como la epopeya. En la sociedad griega de la epopeya vemos que surgió un fenómeno en el cual los ancianos se oponen a los jóvenes, lo cual llevaría a la necesidad de crear dos consejos, uno llamado boulé o consejo reservado de ancianos y el ágora, la asamblea de los hombres de armas. Y estos últimos harían parte de un cambio muy importante, ya que si analizamos el registro del primer uso de la palabra desprendido de una connotación mágico-religiosa, esta viene con el botín de guerra, ya que este botín de guerra crea una propiedad común entre los vencedores, lo que llevaba a que estos guerreros participaran en las primeras asambleas deliberativas para discutir cómo iba a ser la distribución de este botín. Y en estas asambleas la palabra ya no era el privilegio de un hombre excepcional, dotado de poderes divinos, sino que era dada a todos los que ejercían plenamente el ejercicio de las armas. Y es por eso que a partir de la epopeya, este grupo de guerreros pasa a definirse como el de los semejantes, y la palabra se convierte en un bien común. Ahora, en estas asambleas ya podemos encontrar atisbos de un uso de la palabra como instrumento de dominación sobre el otro, pero de una manera completamente diferente a como se utilizaba en el sistema palatino, lo que podríamos llamar una primera forma de retórica.
y así la sociedad guerrera desemboca en la institución más decisiva. Y esta sería la ciudad como sistema de instituciones y arquitectura espiritual. Aquí nace el ideal de isonomía. Por supuesto, esto también cambia completamente la posición del rey en la ciudad, ya que éste pasa a convertirse en un servidor del pueblo y recurre a la persuasión como cualquier otro orador, pronunciando un discurso ante la asamblea donde el voto reside en la mayoría, como cualquier político en campaña. De esta manera vemos que también se crea la magistratura para poder decidir cada año quién conservará la arqué o el mando, surgiendo así la idea de funciones sociales especializadas. Lo bueno es que estas funciones demandan una administración y delimitación específicas, lo que finalmente confluye en la manifestación de tres poderes en la aristocracia. 1. El poder militar. La imagen del caballero que está comúnmente asociada al valor en el combate, el lustre de nacimiento, la riqueza en bienes raíces y la participación política. 2. Figura del religioso. Cada sacerdote se afirma como dueño de ciertos ritos, fórmulas y relatos secretos de mando. Y 3. El poder político, el cual básicamente se resume en oratoria, debate de argumentos y cuyo teatro es el ágora. Y debido a todos estos cambios, poco a poco la ciudad griega empieza a manifestar el fin del sistema monárquico, principalmente cuando Atenea dice: las cosas no justas no triunfan con los juramentos. Y la respuesta del pueblo es: entonces haz tu indagación y pronuncia un juicio recto. Tal y como en su momento lo señalaría Hesíodo en sus escritos, toda rivalidad supone una condición de igualdad. Vemos que ahora es el Estado quien se ha despojado de todo carácter privado y particular. Ahora, ¿qué transformaciones trajo esto en el terreno religioso? Vemos que el Basileus ya no es considerado esta figura casi divina que rige sobre todo, sino que su cargo se limita únicamente a ciertas funciones sacerdotales. Por otro lado, podemos ver que la arquitectura de la ciudad también ha sufrido cambios importantes, ya que esta no se encuentra organizada alrededor del palacio, sino alrededor del ágora, que es básicamente un espacio público en el que se debaten problemas de interés general. Además, se abren templos para que el culto ahora sea público, y así, sobre las ruinas del palacio, en esta acrópolis que consagrará en adelante a sus dioses, esta comunidad que se proyecta a sí misma en el plano de lo sagrado y lo profano, es ya una polis. Y hemos llegado a dos figuras muy importantes de la antigua Grecia. El filósofo presocrático Genófanes atribuyó a Homero y a Hesíodo el antropomorfismo de los dioses. Asimismo, podemos encontrar que la teogonía de Hesíodo es la primera en exponer de manera sistemática los mitos divinos. Asimismo, el poeta también hace una explicación del origen del mundo partiendo del caos al orden que queda finalmente establecido gracias a Zeus, padre de los dioses y de los hombres. Y otra característica precursora de la polis que podemos encontrar en la teogonía de Hesíodo es que el poeta toma conciencia y alza su voz contra los poderosos, además de proponer una moral política regulada por leyes, siendo quizá el primer referente de un poeta que se levanta contra la aristocracia en lugar de ejercer sus funciones al servicio de ésta. Y es que Hesíodo en su obra plasma la exigencia de leyes sancionadas por la Dike de Zeus, leyes que valen igual para ricos y para pobres, además de presentarnos un catálogo muy detallado sobre el origen de los dioses, creando así un nexo entre la historia divina y la historia humana. Asimismo, en los trabajos y los días encontramos mitos que refieren a la raza humana y a su destino, introduciendo la que al día de hoy es considerada como la primera fábula de la historia universal, y esta es la historia del halcón y el ruiseñor. Más adelante llegaremos a ello. También encontramos que en los trabajos y los días, Hesíodo exalta la excelencia del trabajo como el único medio posible para poder superar las dificultades humanas, además de la importancia de dar la gloria a Zeus, quien es el único garante de la justicia. Otro punto muy interesante que encontramos en la poesía de Hesíodo es que para él, la clave del orden cósmico radica en el triunfo total del bien sobre el mal. Pues aquí radica el que los reyes sean sabios, en que hacen cumplir en el ágora los actos de reparación en favor de la gente agraviada. Y así como vemos que para Hesíodo la historia de los dioses parte del caos para concluir en el orden, piensa que la historia de la humanidad va en retroceso, es decir, del orden al caos. Y esto por supuesto debido a la maldad y a la ignorancia propias del género humano. Y esto también lo expone de manera sistemática en lo que él llama las estirpes de los hombres. La estirpe de oro. Básicamente la estirpe de oro son hombres que vivían como dioses, libres de preocupaciones, sin fatiga ni miseria, no envejecían, eran ajenos a cualquier tipo de dolor y recibían frutos que no trabajaban. La estirpe de plata. Esta estirpe de hombres, cuando alcanzaba la juventud, vivían llenos de sufrimiento a causa de su ignorancia.
además de que no querían dar culto a los inmortales. A estos finalmente los hundió Zeus, la estirpe de los hombres de bronce. Básicamente era una estirpe de hombres que solamente se interesaban en el Ares, la guerra, y estaban llenos de soberbia. Y finalmente llegamos a la estirpe de los héroes, que es mucho mejor a todas las anteriores. Sin embargo, esta estirpe no cuenta ya que eran básicamente semidioses. Y finalmente vendría la estirpe de los hombres de hierro, la que nunca estaría libre de castigos y miserias, trabajando en un call center día a día con un contrato de prestación de servicios, sin posibilidad de pensionarse ni comprar una casa, y no dejando de consumirse en las noches, navegando en redes sociales cuyo algoritmo se perfecciona y nos mantiene cada vez más esclavizados, y plataformas de streaming con tantas opciones distintas que solo te generan incertidumbre y depresión. Perdón, ¿en qué estaba? Así. La idea básica de Hesíodo es que todo ha tenido un origen y sigue un proceso, siendo así que los dioses ejercen su poder en un ámbito limitado y nunca han sido enteramente responsables por las decisiones de los hombres. Ahora, volvamos un poco a lo que es el concepto de verdad o aletheia. En la teogonía encontramos que son las musas las garantes de la palabra verdadera. En otras palabras, podemos fiarnos de lo que dice Hesíodo porque esto le fue revelado por estas musas, ya que estas son las que permiten el conocimiento sobre el pasado, el presente y el futuro. Tanto es así que después de que Hesíodo ganó, entre muchas comillas, un concurso de poesía a Homero, Hesíodo le dedica su galardón a estas musas. Por cierto, si quieres saber cómo fue ese enfrentamiento de poesía entre Homero y Hesíodo, te invito a ver nuestro video al respecto, cuyo link te dejaré por aquí, o bueno, en algún lado de la pantalla. Ahora, no olvidemos que las musas de Hesíodo afirman este poder de declarar la verdad gracias a la memoria. Y aquí la memoria también va a adquirir una importancia crucial en todas las transformaciones del pensamiento griego. Esto también lo encontramos en Homero, ya que una de las características más importantes de Odiseo es que Odiseo es un hombre que recuerda, gracias a lo cual su vida se mantiene en un plano de sentido. Y es que son sus recuerdos quienes le ayudan a resistir a esta tentación divina que constantemente busca arrancarlo de su eje en su viaje de regreso a casa. Para Odiseo, defender su pasado y su futuro es también defender su propia identidad, ya que si Odiseo es un héroe de la memoria, lo es también de la verdad. De hecho, si bien sé que es un poco tramposo hablar de lo que fue el pensamiento de los filósofos presocráticos, ya que este video busca abordar el pensamiento griego hasta antes de ese momento, encontramos que cuando Tales de Mileto, por ejemplo, afirma que el agua es el origen de todas las cosas, vemos que en estas sentencias hay raíces muy profundas a lo que era el pensamiento del mito. Por ejemplo, según la teogonía de Hesíodo, Afrodita surge del mar, esto después de que la lefa de Urano se confundiera con la espuma. Mientras que en la Ilíada vemos que Océano es el origen de todos los dioses, el Padre Supremo, tal como lo es Nereo, el anciano del mar, en la teogonía hesiódica. Ahora, ya que nos adentramos un poco en Odiseo, veamos un poco acerca del intercambio de palabras que tiene con Polifemo cuando están atrapados en la cueva de los cíclopes y veamos unas reflexiones interesantes acerca de la fuerza. Polifemo trata de persuadir a Odiseo de que los cíclopes son mucho más fuertes y que solamente respetan a otros cuando a ellos los invita el ánimo. Y este problema también lo encontramos en la fábula del halcón y el ruiseñor. Infeliz, ¿por qué estás chillando? Ahora te tiene uno mucho más fuerte. De esta manera irás por donde yo te lleve. Por muy cantor que seas, te comeré. Y si quiero, te soltaré. Ahora, otro detalle importante que podemos encontrar en la poesía de Hesíodo es que introduce la categoría de ambigüedad, ya que le atribuye a sus musas la capacidad de decir la verdad o la capacidad de mentir. Sabemos decir muchas mentiras, semejantes a verdades, pero sabemos, cuando lo deseamos, cantar verdades. Ahora, hay que tener en cuenta que a diferencia de la lógica, que vendría posteriormente de la mano de Aristóteles, en el mito verdad y engaño están muy cerca, sin que esto llegue a suponer una contradicción. Por ejemplo, vemos que en el lenguaje hesiódico el mito está dotado de un aspecto doble y ambivalente. Digamos, Gea representa a la tierra y Urano representa al cielo. Gea es lo femenino, receptivo y lo que se encuentra abajo, mientras que Urano es lo masculino, activo y se encuentra arriba. Todo esto es mitología hesiódica, no soy yo. Del mismo modo vemos que de Gea nace Ponto, y en Ponto podemos encontrar la oposición entre lo que es sólido y estable y lo que es líquido y está en movimiento.
También cuando Homero y Hesíodo suelen describir a las erinias y a las musas, se refieren a ellas como algo que es uno y múltiple a la vez. Ahora, esta ambigüedad justamente lleva a que el mito afirme la intervención de los dioses en todos los aspectos de la vida humana. Y esto sin que el héroe en cuestión abandone la convicción de que es el esfuerzo personal una de las mayores claves para llegar al éxito. Y bueno, es que en realidad no podemos decir que antes de ello la ambigüedad realmente haya sido ajena al pensamiento griego. Por ejemplo, la palabra doxa, que es de origen indoeuropeo, es precisamente una forma de conocimiento adaptada a un mundo cambiante. Como diría el mismo Marcel Detienne, doxa transmite pues dos ideas solidarias, la de la elección y la de una elección que varía en torno a la situación. Por su parte, la poesía de Homero dio a la palabra una importancia y una centralidad bastante elevadas. Y es que dos de sus héroes poseen cualidades muy importantes en cuanto al uso de la palabra. Aquiles ha sido educado para los grandes hechos y también para hablar bien, mientras que Odiseo, como parte de su inteligencia creativa, posee destacadas habilidades narrativas y retóricas. En este sentido, la poesía heroica aparece en una línea de continuidad a lo que sería el pensamiento filosófico posterior. Básicamente, los griegos entendieron la necesidad de poder explicar las cosas bajo una fórmula lo suficientemente general y coherente por medio del lenguaje, lo suficiente para ser asequible a la mayor cantidad de oyentes y válida para todos estos. Y de esta manera vemos cómo la poesía de Homero prepara el terreno de lo que podríamos llamar el periodo clásico ateniense. Y es que también encontramos que Odiseo tiene un gran interés en el pensamiento, y esto no solamente de una manera instrumental, ya que durante todo este recorrido errante durante muchos lugares se interesó personalmente por el pensamiento de muchas gentes. Y esta concepción es la misma que tiene la filosofía griega en sus inicios. Asimismo, en ambos poetas, Homero y Hesíodo, podemos encontrar atisbos de un primer sentido de individualidad. En la Odisea vemos que Homero hace hablar a su héroe en primera persona, en un testimonio de afirmación de sentido propio que está asociado a una subjetividad determinada, con lo cual Odiseo se convierte en una especie de Aedo, un creador del canto, así como un relator confiable de lo sucedido. Mientras que en Hesíodo encontramos un sentido mucho más grande de esta individualidad, ya que en ambos de sus relatos más importantes, que son la Teogonía y los Trabajos y los Días, vemos que él hace una mención de su nombre, o bien relata el nombre de su hermano con el conflicto que tenían, básicamente por los terrenos. Eso es un conflicto que nunca muere. En cierta ocasión, las musas enseñaban un bello cántico a Hesíodo: tú que ves y escuchas, óyeme y restablece las leyes. Y es por esta razón que, en palabras de Edward Schwartz, en Hesíodo encontramos al primer poeta griego que fue un verdadero individuo y que sintió con bastante intensidad su propio yo para presentárselo al mundo. Por ende, también podríamos ver en los escritos de Hesíodo una suerte de erudición mítica, es decir, un mito que cumple con todos los criterios de un sistema filosófico, pero todavía inmersos en el lenguaje y en el pensamiento propios del mito. Uno de los cambios más importantes que encontramos llegando al periodo de la polis es la gran importancia que tiene el uso de la palabra, tanto así que esta predominaría sobre todos los otros instrumentos del poder. Esta fuerza de persuasión también sería convertida en una divinidad posteriormente por los griegos, y el nombre de esta divinidad sería Peito. Ahora la palabra es el debate contradictorio, la argumentación y la discusión, lo cual a su vez supone un público que hace las veces de juez y que por lo tanto tiene la última palabra. Y es por eso que la persuasión del discurso cobra una importancia tan grande. Tanto así que de aquí nacen dos ciencias encargadas de estudiar lo que llamaríamos el lenguaje de la persuasión, que serían la retórica y la sofística. Estas estarían enfocadas a ver cómo se podría utilizar de la manera más efectiva la palabra en el debate público. Ahora, la palabra filos tampoco nace precisamente en la polis. Esta ya tenía sus raíces desde Homero, y esta se usaba como una designación a alguien que había encontrado finalmente su interés, su placer y su razón de vivir. Y esto es interesante, ya que antes del siglo V y del surgimiento de la polis, realmente no se necesitaba determinados títulos para designar a personas que estuvieran dedicadas enteramente al ejercicio del pensamiento más allá de los poetas. Y otro giro muy importante es que, a diferencia del poder monárquico del sistema palatino, aquí se le exige a las autoridades de la polis que rindan cuentas de su ejercicio.
También hay que tener en cuenta que esta democratización de la escritura permite la divulgación común, haciendo que ahora las personas tengan acceso a conocimientos del pasado que antes se encontraban reservados únicamente para la monarquía, elemento que sería de vital importancia para la paideia griega, algo que veríamos más adelante en Platón y Aristóteles. Y gracias a que esta democratización de la escritura permite que ahora las leyes estén redactadas, se genera así una descentralización del poder privado. Y para hacer una comparativa entre cómo funcionan ahora las leyes en lo que es la polis griega y cómo funcionaban anteriormente, vámonos únicamente hasta Hesíodo y veamos cómo se aplicaba aquí el concepto de dique. En los tiempos de Hesíodo, para el pequeño cultivador, la aplicación de la dique dependía única y exclusivamente del arbitrio de los dioses. Y es justo por esta razón que Hesíodo se convierte en una suerte de contestatario o revolucionario de la poesía. Mientras que ahora la divulgación de la escritura permite que la dique, sin dejar de ser un valor ideal, se encarne en un plano completamente humano, haciendo que ahora la ley sea aplicable para todos y esté por encima de todos. Esta divulgación a su vez permite que ahora la sabiduría adquiera una connotación y consistencia nuevas, ya que se constituye a sí misma como verdad y deja de ser un secreto religioso reservado para unos pocos iluminados. Y ahora que la polis en cierta manera secuestra a los sacerdotes que otrora pertenecían a las familias más nobles, ¿En serio dijo otrora? los convierte en los instrumentos para crear lo que serían los cultos públicos de la ciudad, haciendo que ahora sean justamente estos dogmas, despojados de su connotación religiosa, los que se conviertan en las verdades que debatirán los sabios. Ahora, no es como que todas estas transformaciones hayan sido sencillas y se hayan dado sin ningún tipo de resistencia por parte de las élites. Eso nunca pasa, ya que la ciudad de Esparta sería tristemente un ejemplo perfecto de toda una serie de conspiraciones y movimientos secretos para querer seguir perpetuando este monopolio privado. Además, no dejaban de existir ciertos cultos religiosos que querían volver al modelo anterior. Solo que ahora estos grupos religiosos que buscaban conservar los cultos de antaño estaban más enfocados en la salvación personal que en tener algún tipo de influencia social o política, lo cual por supuesto ayudaría a cambiar completamente la perspectiva del sabio. Ahora el sabio se mira como este portador de una serie de secretos y misterios que tienen la capacidad de elevar al hombre común al estatus de un dios. Y la ciudad sigue acudiendo a esta figura del sabio cuando se sienten presas del desorden o de las impurezas. Ahora, ya habíamos tratado un concepto que venía con la aristocracia guerrera y era el concepto de los semejantes. Asimismo, encontramos que los ciudadanos de la polis, independientemente de sus diferencias particulares, ahora son considerados todos como similares. Después de todo, solamente entre estos semejantes puede existir este filos, lo cual ayuda a reemplazar casi por completo el tipo de relaciones jerárquicas que tenían lugar en el pasado. Además, como ya habíamos mencionado antes, es a partir de este siglo que podemos empezar a hablar del concepto de isonomía, la cual básicamente podemos resumir como la igual participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño inciso, y es que sé que probablemente puedo estar cayendo en el relato del mito del progreso histórico, ya que si partimos de cómo he estado exponiendo las cosas desde lo que era el sistema palatino a la polis griega, puede parecer que todo haya ido a mejor, ¿no? Sin embargo, hay ciertas vicisitudes que siempre se presentan. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un sistema muy bonito en el cual todos los ciudadanos tenían igual participación en el ejercicio del poder, pero ahora deberíamos ver qué es lo que se entendía por ciudadanos, ya que si excluimos a lo que en aquel tiempo eran los esclavos, las mujeres y los extranjeros, vemos que no era un sistema tan igualitario como el que se presumía. Algo muy similar a lo que tuvo lugar con el humanismo y la Ilustración, ¿no? En el cual se habla siempre acerca de la exaltación de los derechos del hombre. Sin embargo, sabemos que lo que entendían muchos de estos déspotas ilustrados como un hombre o un ciudadano sujeto de derechos pertenecía al ideal de hombre burgués, europeo, y eso sin contar todas las atrocidades de las que fueron partícipes justamente para exaltar este ideal del hombre. Volviendo a la polis, el surgimiento de estos ideales de igualdad empiezan a crear una resistencia cada vez mayor de los ciudadanos hacia lo que era el antiguo modelo aristocrático. Recordemos que el mayor interés de estos aristócratas siempre había sido exaltar el prestigio y buscar lo que sería su bien o su satisfacción personal por encima del bien común. Bueno, antes y ahora también. Y es justamente por eso que de este nuevo ideal de sabiduría, entendida como un bien común, vendrían los 7 sabios de Grecia a crear algunas de las transformaciones políticas más importantes de la polis.
Además, estos 7 sabios marcarían y delimitarían definitivamente cuál era la naturaleza del ciudadano de la polis. Eso sin contar con que en este siglo finalmente podríamos ver cómo se sanaría esta ruptura que tuvo lugar entre Oriente y Occidente. Estoy tratando de grabar un video. Ahora, si bien esta resistencia se hizo mucho más visible en el surgimiento de la polis, no es menos cierto que esta resistencia de las comunidades aldeanas hacia el modelo aristocrático la podemos encontrar incluso un par de siglos atrás. Lo bueno es que ahora en la polis, como todos estos cambios están teniendo lugar de manera estructural, una de las aspiraciones a las que se quiere llegar es la universalización de las leyes, buscando poder aplicar la ley de manera equitativa a cada persona según sus actos y no según su rango, su linaje y otros aspectos que eran muy propios del sistema de antaño. Y esto por supuesto alcanzaría incluso el espectro religioso, pues ahora la religión busca persuadir a las personas acerca de alcanzar una salvación eterna o de evitar una condenación en el Hades. Asimismo también se habla de los ciclos de reencarnación y todo esto por supuesto evoca a un sistema de castigos y de recompensas con base en las acciones, es decir, en el estilo de vida que haya llevado cada persona. Asimismo, ahora el juez también se convierte en el símbolo del cuerpo ciudadano, ya que ahora el juez juzga y actúa en conformidad a los hechos y el cual busca la correcta aplicación de leyes que son iguales para todos, desprendiendo finalmente su juicio de cualquier tipo de superstición. De hecho, aquí también podemos encontrar buenos precedentes a lo que serían las leyes de la argumentación y la demostración aristotélicas, y esto debido a los axiomas que podemos encontrar en los registros de estos juicios, como por ejemplo la demostración, la reconstrucción de lo plausible y lo probable, la deducción y la objetividad de los acontecimientos. Y ahora vamos a tocar otro punto importante en relación al ascetismo, ya que para estos tiempos empieza a entenderse la austeridad como un sinónimo de virtud, justamente en contraposición a los excesos de los ricos, reemplazando esta virtud de castas por una virtud nueva que se basaba en la disciplina, en el autocontrol, y que a diferencia de la virtud de castas no tenía que ver con el linaje, sino que estaba al alcance de todos, ya que tenía que ver con prácticas. Una ascesis que por supuesto también buscaba una suerte de retorno a lo divino. Aquí también veríamos precedentes de lo que sería el demiurgo platónico. Para resumir esta contraposición en pocas palabras, básicamente tenemos la ibris o insolencia de los aristócratas y por otro lado la soprocine o moderación. Y perdonarán la pronunciación de mi griego. Lo curioso es que así como vemos en la ilustración, este concepto de soprocine también le brinda a la arete griega una especie de, ¿cómo decirlo?, un aspecto burgués, es decir, es un concepto que predomina sobre las clases medias altas, siendo justamente esta clase media la que busca crear el equilibrio perfecto entre los ricos y los desposeídos. Spoiler, siempre termina mal. Esta burguesía por supuesto entendía que las injusticias eran producidas por la maldad de los hombres en su afán o su sed de riquezas. Y es por eso que esperaban encontrar en esta justa medida la manera de quebrar la arrogancia de los ricos y de abolir la esclavitud. Y estaba a punto de mencionar que aquí podríamos encontrar un buen precedente de lo que sería la ética del justo medio, establecida por Aristóteles, si no fuera porque él defendía la esclavitud. Bueno, ahora que menciono a Aristóteles y habiendo mencionado anteriormente el demiurgo platónico, ellos dos pasarían a ser los dos exponentes de dos corrientes de pensamiento que surgirían en este tiempo. Una de estas corrientes se fija en la salvación personal, mientras que la otra está enfocada en la salvación de la ciudad. Ahí lo tenemos, el filósofo cuyo ejercicio debería estar apartado de la política y el filósofo cuyo ejercicio filosófico es por obligación un ejercicio político. Y es que es tan fácil para uno de estos pensadores afirmar que la esclavitud es necesaria para una ciudad, habiendo nacido él como un no esclavo. Y es tan fácil para el otro, siendo justamente un filósofo, afirmar que solamente los filósofos están en la capacidad de gobernar la ciudad. Pero bueno, volviendo un poco a la posición de los ciudadanos, básicamente cada uno de ellos está obligado a actuar según el modelo del ciudadano político, alejado de las trivialidades del vulgo y de la avaricia aristocrática. De esta manera la compañía, o en este caso la polis, se convierte en un enorme reloj que solo funciona si todos los pequeños engranes se ajustan. Y así como hasta ahora hemos podido ver una democratización de la escritura, de las leyes, de la sabiduría, de la religión, también tuvo lugar una democratización de la economía gracias a la invención de la moneda. Sin embargo, en esto no me voy a explayar mucho, ya que, pensándolo bien, es un tema que da para otro video. Mientras que en la tierra de Jonia empieza a gestarse un hecho maravilloso en el cual vemos cómo el mito y el logos
empiezan a confluir hasta el punto en que se convierten en uno solo. Y aquí tengo que citar a Bernat, citando a F.M. Comfort, al alegar que estos naturalistas jonios realmente no estaban del todo desprendiéndose del mito en sus concepciones sobre la naturaleza, sino que más bien se encargan de exponer de una manera laica y con descripciones sobre lo observable antiguas concepciones que ya podíamos encontrar anteriormente en el mito, ya que podemos ver cómo estas divinidades mitológicas siguen perfilándose a través de los nuevos conceptos de la física. Sí, al ser reemplazadas estas divinidades por elementos de la naturaleza, pierden cierta caracterización como divinidades individuales. Sin embargo, continúan siendo potencias animadas activas, es decir, siguen siendo entes personales que rigen el mundo y que siguen contando con atributos que antes eran dados a los dioses, como lo son el orden, la sabiduría e incluso la justicia. Mientras que por su parte, los milesios habían construido cosmologías nuevas tomando conceptos políticos de la polis. De hecho, si quieres saber un poco más acerca de todas estas características del pensamiento de los presocráticos, te invitamos a ver nuestro video acerca de Dios según la perspectiva de los presocráticos. Ahora, ya que estamos un poco con los milesios, también hay que mencionar que estos traerían de Babilonia ciertos instrumentos, observaciones y métodos que ayudarían posteriormente a pensadores como nuestro queridísimo maestro agua, Tales de Mileto, a predecir un eclipse solar, así como también el gnomon, que es un instrumento de medición que Anaximandro había llevado a Esparta. Y el uso de estos instrumentos, por supuesto, iba a cambiar también la perspectiva de los griegos acerca de cómo entender el mundo, ya que iban a llevar a una suerte de geometrización de la física, dando lugar a una forma de pensamiento que cada vez más iba a alejarse del mito. Con esto, por supuesto, la cosmología monárquica queda tan descartada como la monarquía política. Ahora, volviendo un poco al campo de la poesía, que no habíamos tocado mucho desde que habíamos dejado de hablar de Homero y Hesíodo, vemos que hay una suerte de segunda revolución en la figura del poeta, y esto de la mano de nuestro querido poeta Simónides. Simónides es el primer poeta griego registrado que busca convertir la poesía en un oficio. Además, insta constantemente a sus compañeros a que reconozcan el valor comercial de su arte. Y por supuesto, estos en venganza lo señalan de ser un hombre ávido. Pequeño inciso, no está mal vivir de tu arte si es bueno. Ahora, habíamos señalado que en el pasado la memoria, al igual que el concepto de verdad, estaba envuelto con un cierto carácter místico. En Simónides también encontramos una pretensión de convertir la memoria en una herramienta secularizada, siendo esta utilizada justamente como el instrumento para el aprendizaje de un nuevo oficio, sumada a otra invención que fue el alfabeto. Y ya que estamos con las revoluciones artísticas, hablemos un poco de las estatuas. Ya desde finales del siglo VII vemos que estas empiezan a dejar de ser vistas como un símbolo religioso. Y algo que ayudó mucho a cambiar esta perspectiva acerca de las estatuas es la creación de la firma, ya que gracias a la firma vemos cómo el artista crea una relación más personal con su obra. Algo similar a lo que hizo Hesíodo en los primeros versos de su Teogonía al mencionar su nombre. A su vez también empieza a concebirse al tiempo como una medida y no como una deidad. Y si bien ya habíamos hablado de que la retórica había sido una de las ciencias que se había creado para poder estudiar el discurso como un medio de persuasión, vemos que en Simónides se introduce de manera indirecta, pero un poco más profunda, el concepto de antítesis. Esto debido a la ambigüedad del lenguaje con la que él juega en sus poemas. Pequeño inciso, en realidad fue un poeta llamado Arquíloco de Pavos quien abrió el camino a Simónides. En él encontramos una crítica voraz al ideal heroico, su rechazo al arte convencional y su rechazo a inmiscuirse en la política. Y bueno, ya habiendo llegado a este punto, podemos empezar a hablar de lo que fue el nacimiento de los sofistas, los filósofos presocráticos, Platón, Aristóteles y todo lo demás. Sin embargo, eso lo dejaremos para posteriores videos. Creo que aquí ya hemos abarcado lo más importante y en verdad, si has llegado hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Sé que hay muchas cosas que quedaron en el tintero. Esto simplemente es un pequeño bosquejo hecho con fragmentos de todos estos autores que realmente han realizado un excelente trabajo, llevándonos por todo este viaje de lo que es el pensamiento griego antes de los tiempos de la polis. Y no me queda más que darte las gracias por estar aquí. Si te ha gustado este video, recuerda ayudarme con un like, suscribiéndote y dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno, no siendo más, los veré cuando los vea.